Buenas tardes, amigos, hermanos. Los saludo en nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentren con bien junto a sus seres queridos, así también bendecidos de parte de Dios, sabiendo que estamos en tiempos complicados y difíciles para muchos, pero tenemos que aprender a confiar en Dios para que nuestro corazón descanse en Él. Ya lo quisiera invitar esta tarde. Vamos a leer la palabra el día de hoy. La vamos a leer en Juan capítulo 3, vamos a leer. Tiene un título: Jesús y Nicodemo. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Habiendo un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Que Dios bendiga esta porción de la palabra de Dios, una palabra muy hermosa, en la cual se fundamenta nuestra fe y así también el Evangelio, porque aquí Jesucristo estaba hablando con Nicodemo, un escriba principal de los fariseos, como está escrito. Nicodemo, un principal entre los judíos, era un maestro, y había muchas cosas que él ignoraba, pero sí también al escuchar a Jesús, habían cosas que él lograba comprender y entender por las palabras que Jesús hablaba. Y eso a Nicodemo lo conmovió y lo movió hacia él, a tratarlo de maestro. Nicodemo tiene una particularidad muy grande, a pesar que era un principal entre los judíos, tuvo la humildad de acercarse a Jesús, como así también la valentía. Es lo que falta en estos tiempos quizás para muchas personas, que son como fariseos o son como Nicodemos, que son principales en muchos lugares, son expertos en la palabra de Dios, enseñan,
en lugares importantes, adoctrinan conforme a la fe de ellos en lugares muy importantes, pero aún así como Nicodemo siguen estando ciegos y no saben cómo nacer de nuevo. Eh, y es por eso que aquí la palabra en el versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. A pesar que Nicodemo era un maestro, un principal de los judíos, aún él estaba en oscuridad. Aún él no había llegado o no había conocido la luz de Jesucristo. Por lo tanto, su corazón estaba oscuro, producto del pecado que aún permanecía en él. Y a pesar que era un principal de los judíos, qué importante conocer el Evangelio, qué importante saber cómo nacer de nuevo, qué importante en él nos puede guiar y nos puede enseñar. Y es así que Jesús, a través de sus propias palabras, le enseñó a Nicodemo un gran misterio, donde a él le dijo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es algo muy importante en la vida espiritual, en la fe. Nacer de nuevo, como Jesús le indicaba a Nicodemo, y así también como Nicodemo practicaba y obedecía las leyes que estaban en el Antiguo Testamento. Como era un principal de los judíos, un hombre legalista, un hombre obediente a la palabra de Dios, un hombre que se aferraba a esas tradiciones, a esas costumbres, que intentaba así también obedecer la palabra de Dios y estar a cuenta con Dios. Pero aún así Nicodemo se dio cuenta del vacío que había en su corazón y así también en la oscuridad que él se encontraba. Motivo por el cual él se acercó de noche para que nadie lo pudiera ver, que él realmente admiraba las palabras que Jesús hablaba, quizás por vergüenza. Así también hay muchos en estos tiempos que quizás por vergüenza nos acercan a Jesús. Muchas veces hay que perder los temores para acercarse a Jesús. Muchas veces hay que perder y hay que ser valiente para poder acercarse a la luz admirable. Venir a Jesús tal como somos, entendidos, sabios, inteligentes, doctos, licenciados, maestros, profetas, misioneros, evangelistas, pastores, obispos. Todos debemos de acercarnos a Jesús humildemente de corazón. Todos debemos de obedecer la palabra de Dios. Pero ante todas las cosas, todos debemos nacer de nuevo. Todos debemos de saber cómo nacer de agua y espíritu, como está escrito y como Jesús le dijo a Nicodemo, gran misterio le dijo. A pesar que Nicodemo, con su mentalidad carnal, o a través de la lógica humana, intentaba entender cómo un hombre puede volver ya siendo viejo al vientre de la madre. No entendía a Nicodemo, no lograba comprender, porque él trataba de entender la palabra de Dios o las palabras que Jesús le estaba diciendo a través de la lógica humana. Y ese es el problema que hoy por hoy tenemos.
Muchos tratan de entender la palabra de Dios o la tratan de acomodar a la lógica humana. Y Dios no actúa conforme a nuestros pensamientos, como está escrito en Isaías. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Y nuestros caminos no son los caminos de Dios, porque Él está en los cielos y nosotros estamos aquí en la tierra. Él piensa muy distinto a nosotros. Aún los tiempos en el cual Él vive son distintos a nosotros. Nosotros vivimos en un tiempo limitado y Él vive en el tiempo de la eternidad. La Biblia describe que un día para Dios son como 1000 para nosotros. Por lo tanto, los tiempos de Dios son muy distintos al de nosotros. Cuando nosotros creemos que Dios se tarda, de acuerdo al tiempo de Dios, Él no se está tardando. Él es rápido en contestar. Él es rápido en actuar a favor de aquellos que le buscan y aquellos que quieren ser salvos, aquellos que se asoman y se acercan a Jesucristo con un corazón honesto, humilde, sencillo, a los pobres de espíritus, a los débiles, a los insuficientes, aquellos que necesitan, aquellos que han oído la voz de Jesús y quieren aprender de Él, así como Nicodemo escuchó la voz de Jesucristo y todo el pueblo judío escuchó la voz de Jesucristo. Muchos lo rechazaron, pero a pocos los conmovió. Y dentro de esos pocos que Jesús pudo conmover a través de su palabra, estaba Nicodemo. Y es por eso que de noche él se acercó. Porque algo caló en su corazón, algo caló en su vida, la cual lo conmovió. Y le hizo darse cuenta en la condición en la cual él se encontraba. Y es por eso fueron las preguntas que Nicodemo le realizaba a Jesús. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo? Gran pregunta. ¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es imposible, es imposible. Pero él, a través de su mente carnal y a través de sus pensamientos, a través de la lógica, él trataba de comprender las palabras que Jesús le quería decir. En estos tiempos yo le doy gracias a Dios porque esta palabra tenemos en nuestra mano. En esos tiempos de Nicodemo solamente estaba escrito el Antiguo Testamento. Los apóstoles, todos predicaban del Antiguo Testamento, predicaban a Jesús. El apóstol Pablo predicaba el Antiguo Testamento. Todos predicaban el Antiguo Testamento, predicaban a Jesús a través del tabernáculo santo, a través de la ofrenda de sacrificios, a través de la ofrenda que Abel y Caín ofrecieron, a través de la ofrenda que Jesús o que Dios ofreció en el Edén, cuando vistió de traje de piel a Adán y a Eva. Toda la Biblia da testimonio de Jesús y de cómo nos iba a salvar Él, cómo Él nos iba a salvar y de qué forma lo iba a hacer. Todo calza a la perfección. Por eso que la palabra nos describe lo que es el Antiguo Testamento como la sombra de los bienes venideros. Y que cada palabra tiene su hermana. Y es una verdad muy grande, porque todo calza, todo cuadra en la palabra de Dios. Y es por eso que uno debe estar agradecido porque en estos tiempos tenemos una palabra, la palabra completa en nuestras manos, en la cual nosotros podemos escudriñar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, donde está encerrada la voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo, la voluntad inquebrantable, inamovible, el corazón de Dios. Tratar de entender y conocer el corazón de Dios conlleva una gran bendición, porque así como Juan fue uno de los siervos más queridos por Jesucristo y fue el único siervo que hablaba del amor de Dios, porque él se encargó a Juan, a pesar de su corta edad, el apóstol más joven,
se encargó de conocer y entender el corazón de Jesucristo, cuán grande amor Él tuvo para con nosotros. Y es por eso que Juan nos dice a través de su escritura, nos dice que Dios es amor. Y así también el apóstol Pablo nos describe el amor de gran manera, que es benigno, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera. El amor de Dios no es como el amor carnal, es muy distinto. Dios no hace excepción de personas, nosotros sí, juzgamos, criticamos. La paciencia de Dios no es como la de nosotros. Dios ha sido paciente con toda la humanidad, ha sido benevolente, benigno con nosotros, a pesar que nosotros no merecemos, muchas veces no merecemos sus misericordias, pero ahí está Dios con los brazos extendidos, esperando la manifestación espiritual de aquellos que son llamados por Él. Y esos llamados son aquellos que escuchan su palabra, aquellos que ponen oído a la voz de Dios, ellos son los llamados, porque el llamado es para toda la humanidad. Él no escoge a algunos y a otros los desecha de ninguna manera. El llamado es para toda la humanidad. Y los llamados son aquellos que ponen oído a la voz de Dios y a sus enseñanzas. Y dentro de esas enseñanzas es el nacer de nuevo. Así como este Nicodemo, maestro principal de los judíos, no sabía cómo nacer de nuevo. Y Jesús le comenzó a enseñar. Imagínese un principal de los judíos y no sabía cómo nacer de nuevo. ¿Cuántos en estos tiempos no son principales, no son maestros? No conocen completamente las escrituras, no las logran entender aún. Hay mucho que le falta por comprender y entender. Y aparentan ser maestros. Y actúan como si todo lo supieran y como si nada le faltare. En Proverbios Dios nos dice que todo camino para el hombre es recto en su propia opinión. Así somos los seres humanos, creyentes o no creyentes. Todos los caminos de nosotros nos parecen rectos según nuestra propia opinión. Pero Dios luego nos dice que Él pesa los corazones. ¿Y cómo lo pesa? A través de su propia palabra. Porque Él sabe quién sabe nacer de nuevo y quién no ha nacido de nuevo. Él todo lo sabe. Él no puede ser engañado ni burlado. Más nosotros que nos encanta guiarnos por nuestra apariencia exterior, porque entre más elegante y quizás lo más educado podemos o otras personas pueden decir que nosotros somos unos verdaderos creyentes, unos verdaderos cristianos, porque somos tan educados, tan correctos. Muchos pueden ser burlados y engañados de esa forma, pero Dios conoce el interior de nuestro corazón. Nos podemos maquillar por fuera, pero por dentro sigue la misma pudrición. Y esa pudrición para Dios se llama pecado. Mientras permanezca el pecado en nuestras vidas, por muy hermosos que nos veamos por fuera, por muy esplendorosos que aparentemos ser dentro de cualquier lugar o donde vayamos, seamos creyentes o no creyentes, no somos nada delante de los ojos de Dios. Por mucho que nos esforcemos en esta vida por agradar a Dios, así como lo hizo Caín, pero si no hemos nacido de nuevo, Dios no se va a agradar de nada de lo que nosotros le hayamos ofrecido. Dios dice cómo nacer de nuevo, no lo dice el hombre. Él determina qué fe debemos de tener, porque Él es el que salva.
ya determinó una salvación desde antes de la fundación de los tiempos, antes que Dios creara todo lo material, todo lo hecho en este mundo, a nosotros, los animales, todo lo creado, todo lo que nosotros podemos ver. Él ya tenía todo planificado, desde el comienzo de la creación hasta el fin de los tiempos. El omnisciente, omnipotente, todo lo sabe, todo lo puede, el todopoderoso. ¿Y por qué es todopoderoso? Porque lo bueno y lo malo proviene de Él. A pesar que lo malo siempre se lo atribuimos a Satanás, pero si Dios no le permitiera a Satanás obrar como Él lo hace aquí en la tierra, nada podría hacer Satanás. Por eso que Dios es el Dios de los espíritus y de toda carne. Por eso que el Dios es el Dios todopoderoso. Y cuando Él permite algo, es para el beneficio de la humanidad, es porque algo quiere Él manifestar en nosotros y somos nosotros los que no entendemos, producto de nuestro propio libre albedrío. El libre albedrío, el decidir cómo vivir nuestra propia vida, pero a pesar de ese propio albedrío que tenemos en las decisiones que podamos tomar en esta vida, aún así se nos quiere manifestar, de una u otra forma se nos quiere manifestar, y lo hace por amor, porque Él no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie sufra una eternidad en el infierno. Y luego que Él permite situaciones en nuestra propia vida, y quizás nosotros hayamos escuchado o hayamos hecho oídos sordos al llamado que Él nos está haciendo en nuestra propia decisión. Pero Él ya cumplió con manifestarse en nosotros, con presentarse en medio de nuestra propia vida y decir: yo existo, yo soy real, el cielo existe y el infierno existe. Si quieres entrar al cielo, debes de creer en mí. Nace de nuevo, pero de agua y espíritu. Búscame. Basta que tú mires un segundo a Jesús, un segundo, basta un solo segundo que tú mires a Dios y Dios te toma y no te suelta nunca más de su presencia. Al menos que tú quieras soltarte, al menos que tú quieras desobedecer, pero Él no te va a soltar. Y lo único que pide para no soltarte es la obediencia y la fe en su palabra. Por eso Él nos pide que confiemos en Él. Confianza. ¿Cuánto podemos confiar en Dios? ¿O confiamos más en lo que nosotros podamos hacer? ¿Confiamos más en nuestras propias fuerzas? ¿O podemos confiar en la manifestación de los milagros que Dios puede hacer a través de nosotros o alrededor de nuestra propia vida? Tenemos que aprender a descansar en Dios y entregar nuestras cargas y preocupaciones a Él. Y vas a ver cómo Dios se va a mover a nuestro alrededor. Pero primeramente debes de nacer de nuevo. Y en estos tiempos hay muchos milagros que ocurren en el mundo. Muchos milagros ocurren en el mundo. Creyente y no creyente. Actúa una fe. Había uno que quería ser como Dios y quiso dividir el cielo en dos y quiso gobernar al lado norte del cielo. Y muchos ángeles se unieron a él. Ese se llama Lucifer. Era un lucero. Dios le llamaba el lucero de la mañana. Era un ángel hermoso. Era como el principal que él tenía. Un ángel muy poderoso. Que es por eso que él, al rebelarse contra Dios mismo, muchos ángeles se unieron a él. Porque era tan poderoso que esos ángeles pensaron o creyeron que podían derrocar al propio Dios. Aún los propios ángeles, Dios le dio libre albedrío. Y esos ángeles que escogieron seguir a Lucifer,
al lucero de la mañana, al que quería ser como Dios, los desterró a esta tierra y se transformaron hoy por hoy los demonios que andan atormentando a toda la humanidad. Y como Satanás quiere ser Dios, Dios nos dice a través de su palabra que Él es el engañador, el mentiroso, que ocupa la propia palabra de Dios para engañar a las personas. ¿Y qué le interesa a Satanás? Que tú no nazcas de nuevo. Así como Dios le dijo a Adán y a Eva, no comas del árbol de la ciencia, Satanás ocupó su propia palabra para engañar al hombre y a la mujer y hacer que comieran de su fruto que Dios le prohibió. Ocupó la propia palabra de Dios. Así en estos tiempos Satanás actúa también a través de la propia palabra de Dios, engañando con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas que se levantan de una u otra manera y que algunas son más convincentes que otras. Algunos creen que basta creer en Jesús, invocar su nombre y ya son salvos, pero no saben cómo nacer de agua y espíritu. Y la propia palabra que hoy estamos leyendo nos dice, Jesús se lo dijo a Nicodemo, si tú quieres entrar al reino de Dios, debes de nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo yo, siendo viejo, puedo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo otra vez? Jesús le respondió, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gran misterio, Jesús le entregó a Nicodemo. El que no naciere de agua y espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y como está escrito, no todo el que diga Señor, Señor. Yo profeticé en tu nombre, hice milagros en tu nombre. Yo hice misiones, evangelicé, fui pastor, fui sacerdote, fui principal. Hice muchas cosas en tu nombre. Mas Jesús le respondió, nunca te conocí, hacedor de maldad. Qué triste en la vida, porque esas palabras Jesús se las dijo no a una persona que no es creyente, se lo dijo a una persona que creía en Jesús, que la cual él pensaba y creía que estaba haciendo lo correcto para agradar a Dios. Mas Jesús le respondió, nunca te conocí, hacedor de maldad. Y es por eso que esta lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados. Y este principado es dirigido por Satanás, el rey de las mentiras, el cual anda muy preocupado porque nadie sepa y nadie logre entender el cómo nacer de nuevo de agua y espíritu. Porque de esa manera no pueden entrar al reino de Dios por mucho que digan Señor, Señor, pero si no nacieron de agua y espíritu, no van a entrar al reino de Dios. Y si hay algún espíritu que opera a través de esas personas que aún no han nacido de nuevo, no es de Dios. Recordemos que Satanás quiere ser como Dios y actúa como Dios y habla como Dios y hace muchas cosas como si fuera Dios. Y te dice, hijo mío, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a dar riquezas, te voy a engrandecer. Te dice todo lo que tú quieres escuchar. Y tu corazón se llena de alegría, de gozo, porque Dios te va a bendecir materialmente. Y muchas veces nuestra emoción, nuestra devoción misma nos hace, en vez de caminar un camino seguro y confiado, nos hace correr un camino apresurado, el cual nos impide mirar nuestra propia vida espiritual y los convertimos en personas poco prudentes.
para no ser insensatas, porque corremos un camino o una carrera por la cual no estamos preparados y nos dejamos guiar por nuestra propia emoción o devoción carnal. Y esa devoción carnal es como una vela de cera que se enciende en un momento. Y con cuánto amor se camina, tu corazón lo siente cálido, lo siente pleno. Y eso hace Satanás. Te saca toda la devoción carnal que hay en tu propia vida y esa vela que tú tienes encendida se va a ir agotando, agotando, agotando hasta cuando se acabe la cera y ya no queda nada de ti. ¿A cuánto les ha pasado que su vida después de caminar en algún tiempo los caminos de creyendo en Jesús, que buscando a Dios, haciendo la obra de Dios, se sienten vacíos, desalentados, cansados, agobiados, y otros decepcionados, traicionados? ¿Cuántas divisiones subsisten de un lugar a otro? Eso no lo hace Dios. Esa es nuestra propia insensatez, nuestra falta de prudencia en los caminos de Dios. Escuchamos más nuestra devoción carnal, nuestro ímpetu de querer hacer las cosas, de querer servir y agradar inmediatamente a Dios, pero no estamos preparados para hacer la obra de Dios porque aún no has nacido de nuevo, no sabes cómo nacer de nuevo. ¿Qué vas a enseñar? ¿Que has creído un Dios de milagro? Gloria a Dios. Todos creemos un Dios de milagro. Que Dios ha hecho un milagro en tu vida. Gloria a Dios. También Dios ha hecho un milagro en mi vida. Que Dios te habló a tu vida. Gloria a Dios. Dios nos habla, todo nos habla en algún momento. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque para cada uno de nosotros Dios tiene una medida de fe para la cual Él te quiere usar, te quiere engrandecer, pero en la vida espiritual. Pero para eso Él necesita que tú le creas, que nazcas de nuevo. Él quiere formarte como el alfarero. Él quiere pulirte, sacar toda la inmundicia que hay en tu vida primeramente. Dejaste un diamante precioso, pero nuestra insensatez muchas veces nos arrastra a correr una carrera a la cual no estamos preparados. Y se van cometiendo errores tras errores, tras errores, tras errores. Y esos errores conlleva que un alma se vaya de la presencia de Dios. Un alma se decepcione de la obra de Dios. Un alma se aparte y no quiera saber nunca más de la obra de Dios. Producto de nuestra propia falta de prudencia. Porque queremos hacer una obra para la cual no estamos preparados. No basta ser humilde. No basta por decir yo quiero, envíame a mí. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser instruido por Dios y aprender de la palabra de Dios. ¿Qué cosas vas a hablar si no eres instruido en la palabra de Dios? ¿Qué cosas tú puedes enseñar si no has sido enseñado por Dios? Job le dijo, enséñame y aprenderé. Corrígeme y nunca más lo haré. Job, justo, recto, delante de los ojos de Dios, pero carente de sabiduría y entendimiento. Y más Dios permitió que hasta el mismo diablo lo zarandeara para darle sabiduría y entendimiento y inteligencia. Y de ahí nace esas palabras de Job. Enséñame y aprenderé. Corrígeme y nunca más lo haré. ¿Cuántos hoy por hoy se creen sabios, entendidos, inteligentes o quizás rectos, justos, así como Job? Pero cuán carente de sabiduría y entendimiento está su propia vida. ¿Acaso no el tesoro más precioso, el tesoro más grande que Dios nos puede dar es la sabiduría y el entendimiento? El entender y conocerle a Él.
¿Acaso no es lo más precioso que nosotros podamos tener? Porque de esa forma nosotros podemos enseñar a Dios, enseñarle a Cristo a otras personas, tal como Dios es. Y no tal como a mí me parezca o como a ti te parezca. Porque cuando empezamos a hablar del Dios que nos parece a nosotros, empezamos a leudar la palabra de Dios. Y es mandato de Dios comer pan sin levadura, estatuto perpetuo. Vale decir que la palabra de Dios no se puede mezclar con nuestros pensamientos carnales o con nuestra emoción o devoción carnal. Nacer de agua y espíritu es primordial en nuestra vida espiritual. Es lo primero. Por eso la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a ser añadido. Primeramente nos dice Dios que tenemos que buscar el reino de Él y su justicia. Y en esa justicia se revela muchas cosas, como está escrito en Romanos. En el Evangelio la justicia se revela, es revelación. Se revela por fe y para fe. Mas el justo de la fe vivirá. Necesitamos la revelación de Dios en nuestra vida para entender el Evangelio de la justicia. Y en esa justicia se revela el nacer de agua y espíritu, porque de esa forma Dios hizo justicia a través de su propio Hijo, Jesucristo. Como le dijo Jesús a Juan el Bautista en el Jordán, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan Bautista lo bautizó. No es casualidad que Jesús le haya dicho esas palabras en el Jordán, porque así estaba determinado por Dios para cumplir su voluntad, para cumplir su justicia a través de Jesucristo. Y así Dios lo quiso, así Dios lo determinó desde antes de la fundación de los tiempos, y es por eso que Dios envió a Juan 6 meses antes. Juan nació 6 meses antes que Jesús, y por ese motivo nació 6 meses antes, para cumplir toda justicia. Y el propio Juan declaró al día siguiente, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tres son los testigos aquí en la tierra, el agua, el espíritu y la sangre. Y es evidente, porque Jesús fue bautizado, crucificado y resucitado de los muertos. Es evidente. Nacer de agua y espíritu conlleva conocer las obras que Jesús hizo para salvarnos. Y cualquier obra que nos falte en nuestra fe no está completa. Por lo tanto, si nuestra fe no es completa, no estamos en verdad. Una verdad es verdad cuando se cuenta completa la historia y no a medias. No basta con tan solo creer en Jesús y me salvó en la cruz. Si no has creído en el bautismo de Jesucristo, ¿y por qué tenía que ser bautizado en el Jordán? Para cumplir toda justicia. ¿Y por qué tenía que ser Juan el Bautista y no otro? Él tenía que ser, porque Juan fue el último sumo sacerdote terrenal de la genealogía de Aarón, descendiente de Aarón. El padre de Juan Bautista y la madre eran descendientes de Aarón. Y como está escrito en el Antiguo Testamento, le dijo a Aarón, tú y tu descendencia llevarán el sacerdocio perpetuo. Y tú te presentarás delante de mí. Y representarás al pueblo de Israel. Aarón representaba al pueblo de Israel. Él imponía las manos sobre el macho cabrío. Él confesaba los pecados del pueblo de Israel completamente y los pasaba sobre el macho cabrío, sobre el cordero de sacrificio. Y una vez que los pecados pasaban, producto de la imposición de manos, pasaban al animal, ese animal tenía que ser sacrificado, porque la paga del pecado es muerte.
la importancia del trabajo de un sumo sacerdote, la importancia de entender la obra de Dios, la importancia de saber por qué Dios escogió ciertos sacerdotes. Y ese fue el pecado que cometió Jeroboam, porque no levantó sacerdotes conforme a la genealogía de Aarón, sino levantó sacerdotes conforme al propio corazón de él, que no eran descendientes ni de Leví, no eran ni levitas. Fue cualquier persona que dijo, yo quiero ser sacerdote, y Jeroboam lo levantó. Ese fue el pecado de Jeroboam, porque levantó sacerdotes de su propio corazón y levantó becerros de oro, cambiando el día y el lugar y el mes del sacrificio. Cambió el evangelio. ¿Cuánto hoy por hoy han cambiado el evangelio? ¿Cuánto hoy por hoy se han levantado sacerdotes así conforme al corazón de Jeroboam? Sin ser llamados por Dios, sin ser escogidos por Dios. ¿Cuántos se han levantado sin siquiera nacer de nuevo? ¿Cuántos se han levantado sin siquiera saber nacer de agua y espíritus? Pero ellos van a dar su cuenta, y una cuenta muy grande, porque un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Gran cuenta van a tener que dar a aquellos que se han levantado en nombre de Dios y ni siquiera han nacido de nuevo. Ni siquiera saben cómo guiar a un pueblo. Ni siquiera predican de esto porque no saben, no lo entienden, no lo comprenden. Esperan que de alguna manera todos nazcan de nuevo sin fe, sin conocimiento. A pesar que está escrito que el pueblo de Israel falló por falta de conocimiento. El conocimiento está en nuestras manos. Y el lograr entender la palabra de Dios está en nuestras rodillas. Es arrodillarnos y clamarle a Dios. Enséñame y aprenderé. Corrígeme y nunca más lo haré. O envíame a alguien que me enseñe y aprenderé de él. Dame testimonio de tu palabra. Porque es necesario que yo entienda tu palabra de verdad. Porque yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero entrar al reino de Dios. Que nazca esa necesidad en tu corazón. En el nombre de Jesús, que nazca esa necesidad en tu corazón. Nace de agua y espíritu. Aprende la palabra de Dios. Y vas a ver cómo vas a entrar al reino de los cielos, vas a arrebatarlo. Por eso la Biblia dice que en el tiempo de Juan, que los cielos son violentados. Porque sin la obra que Juan hizo en el Jordán con nuestro Señor Jesucristo, no habría salvación. Y en vano hubiese sido la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo si no hubiese sido bautizado por Juan el Bautista. Era necesario una y otra. Y si una falta, en vano hubiese muerto nuestro Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo cumplió la palabra a cabalidad. Nada le faltó, porque Él no vino a abolir la ley, la vino a cumplir, y cumplió la ley de salvación, la ley de remisión de pecados a cabalidad. Nada le faltó. Todo lo hizo. Y se cumplió toda justicia. Y todo para Dios es todo. Desde el comienzo de la creación hasta el fin de los tiempos, todo se cumplió. Todo hizo justicia nuestro Señor. Nicodemo, gran pregunta le hizo, y Jesús, un gran misterio, le respondió. Qué hermoso escuchar palabra de Dios y entenderlo. Es más hermoso, porque uno va entendiendo la voluntad de Dios por sobre nosotros y la va aceptando en los corazones. De esa forma se va uno transformando en un creyente. No te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Ya antes Jesús te dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
Muchos dicen nacer de nuevo por esfuerzo humano. Algunos intentan nacer de nuevo por esfuerzos carnales, por sus propios esfuerzos. Por eso que muchos fallan en este camino y se cansan en el caminar, se agotan, se alejan de la palabra de Dios, se alejan del Evangelio, se alejan de los caminos, porque no hay quien le enseñe, no hay quien los guíe, no hay quien los inste, no hay quien examine, no hay quien discierna los espíritus. Es necesario nacer de nuevo, porque lo espiritual se discierne con lo espiritual. El carnal nada puede discernir, nada puede ver. Por eso Dios nos dice, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Lo que es de la carne es muerte, mas lo que es del espíritu es vida. El viento sopla para donde quiere. Todos sabemos que viene el viento, pero nadie sabe de dónde nació y a dónde va a llegar. Así son muchas personas. Mas los hijos de Dios sí saben de dónde viene el viento y sí saben a dónde van a llegar. Porque Dios le da testimonio a ellos, que son sus propios hijos, su propio pueblo. Porque ellos saben cómo nacer de nuevo. Ellos saben permanecer en la fe. Ellos saben permanecer en la confianza. Ellos te pueden guiar, enseñar a nacer de nuevo, a ser nueva criatura. Ellos te van a sacar del error y cubrirán multitud de pecados. Y no vas a ser engañado ni burlado por falsos Jesús que se están levantando en estos tiempos. A pesar que está escrito en su palabra que la segunda venida de Jesús iba a ser en las nubes. Pero hoy por hoy muchos caminan aquí en esta tierra diciendo yo soy el Jesús. Falsos profetas, mentirosos. Quizás para algunos es fácil discernir a esas personas y más difícil discernir a aquellos que nada dicen, pero dicen que son hijos de Dios, pero aún no saben cómo nacer de nuevo. Gran trabajo Dios les dio a aquellos que ha escogido y ha puesto por cabeza, no por cabeza porque la cabeza de la iglesia es Cristo, pero sí Dios deja personas aquí en la tierra para ministrar su obra. Y es necesario que esas personas se pongan a cuenta con Dios para que por su boca salga palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca, y si nuestro corazón está el Espíritu Santo, vamos a tener abundancia de palabras en nuestros labios. Pero si no mora el Espíritu Santo, ¿cuánto nos va a costar hablar de las cosas de Dios? No vamos a saber ni por dónde comenzar para hablar la obra de Dios y lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Por sus frutos serán conocidos. Es necesario nacer de nuevo de agua y espíritu. Es necesario creer en el bautismo de Jesús y la sangre derramada en la cruz y en la resurrección de los muertos. Agua, sangre y espíritu. Porque a través de esas obras de salvación Jesús nos dio vida a nosotros. Y a través de esas obras nuestra fe adquiere vida. Y como está escrito, una fe sin obra es muerta. Si no tenemos las obras de Jesús en nuestros corazones, nuestra fe está muerta. Y si está muerta nuestra fe, en nosotros no hay vida. Y por mucho que digamos Señor, Señor, Dios nos va a decir hacedores de maldad, no te conozco. Es necesario nacer de agua y espíritu para entrar al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Antes de correr esta carrera espiritual, es necesario nacer de nuevo. Es muy necesario. De otra forma, si no naces de nuevo, nunca vas a comenzar a caminar en la obra de Dios, ni mucho menos hacer algo bueno delante de los ojos de Dios. Por mucha devoción y por muchas ganas que tú quieras de hacerlo, o por mucho que te esfuerces, así como Caín. Dios al final te va a desechar tus ofrendas y tú te vas a ensañar y te vas a ir en contra de los propios hijos de Dios, así como Caín lo hizo. Se levantó en ira en contra del propio hermano, porque el hermano hizo lo que Dios demandaba, una vida y su sangre, justicia y juicio. No le podemos rendir cualquier ofrenda a nuestro Señor. Tenemos que dar la ofrenda en la cual Él demanda de nuestra propia vida. Y Él demanda esa fe, nacer de agua y espíritu. Si en ese nacimiento de agua y espíritu se manifiesta Jesús plenamente en nuestras vidas.
porque Jesús fue bautizado, porque Jesús fue crucificado y porque Jesús se levantó entre los muertos. El nacer de agua y espíritu conlleva a conocer a Jesucristo, conlleva unir más tu corazón hacia Jesús. El nacer de nuevo de agua y espíritu conlleva darle toda la gloria a Dios y toda la honra a Él, porque todas las cosas Él las hizo perfectamente. Vamos a entender y comprender la obra de salvación que Jesús hizo para nosotros. Vamos a darnos cuenta de muchas cosas de las que nosotros no sabíamos, no entendíamos en su palabra, y se nos va a revelar, porque vamos a estar caminando en la luz y en la luz admirable que es en Jesús. Jesús va a estar en nuestro corazón, Jesús va a estar en nuestra vida, y donde quiera que vayamos, Jesús va a estar con nosotros, porque estamos en la fe, en el bautismo y en la sangre derramada en la cruz. Si te falta una de ellas, no estás en verdad. Es necesario que conozcas la verdad plenamente para que unas tu corazón completamente a Jesús. Si os digo cosas terrenales, no creeréis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo. Él fue que descendió. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedas entender ahora, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que cree en él va a entender y saber cómo nacer de agua y espíritu. Y como está escrito en Juan 1:5, versículo 6, sino mediante agua y sangre. Y el espíritu, el que da testimonio de la verdad. Y este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Primera de Juan capítulo 5. Para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en él es creer que él vino mediante agua y espíritu, que fue bautizado, crucificado y resucitado al tercer día. Eso se llama creer en él. Si algo nos falta a nosotros en la fe, cualquiera de estas tres obras de Jesús, no hemos creído en él. Creer en él es conocer sus obras de salvación para nuestra propia vida. Nicodemo, principal de los fariseos, no lo sabía. Cuánto más en estos tiempos personas que no son como Nicodemo, pero sí son creyentes y no saben cómo nacer de nuevo, pero sí tienen todo el amor y toda la voluntad de querer caminar, pero no hay quien le enseñe, no hay quien los corrija, no hay quien los guíe. Hay que dar la buena batalla, hay que enseñar esta palabra, hay que corregir, hay que guiar, edificar, restaurar, hay que redarguir, hay que ver las ruinas antiguas y volver a edificar. Y muchas veces cuando uno ve que los cimientos están malos, hay que echar todo abajo y volver a edificar, pero sobre roca. Así como lo hizo el apóstol Pablo. Aún el apóstol Pablo, conocedor de la Escritura, perseguía a los santos, abogaba, él daba su voto para que muchos fueran muertos y asesinados. Pero luego que se le apareció Jesús camino a Damasco, se le reveló la palabra y logró entender y comprender que todo lo que él había hecho y todo el entendimiento que él tenía no era el correcto, que él estaba ciego, que estaba muerto y que merecía irse al infierno. Por eso que él todo lo consideró basura y todo lo desechó para aceptar la gloria de Dios. Y cómo Dios lo usó.
grandemente al apóstol Pablo. El apóstol de los gentiles le llaman. Grandemente lo usó. Un gran varón de Dios. Así también hoy en estos tiempos, ¿cuánto hay como él? Que necesitan ese encuentro con Jesucristo. Ese encuentro personal. Ese encuentro del Jesús bíblico que vino mediante agua y sangre. Para que puedan entrar al reino de Dios. Que Dios te bendiga, varón, varona, hermanos, que hasta aquí Dios me ha dado. Que Dios te bendiga grandemente y te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Señor, te doy gracias por su amor y misericordia para nuestras vidas, como así también, Padre mío, por todo lo que has hecho en medio de nosotros. Síganos enseñando, guiando, protegiendo, como así también siga usted obrando conforme a nuestra necesidad. Bendiga, Padre mío, todos aquellos que han escuchado tu palabra, como así también aquellos que la van a escuchar. Obra en el hospital, en las cárceles, así también en las calles. Obra en todo este país, Padre mío, de norte a sur y a lo ancho, como así también en países que en estos tiempos están pasando muchos problemas, dificultad. Tú tienes poder para dar libertad, dice Dios Todopoderoso, y destruir todo mal que haya planeado para todos en estos tiempos. Tú tienes poder, Padre Santo, para traer toda la luz y todo lo malo sea disuelto en el nombre de Jesús. Y todo el mal que haya, Padre mío, para la humanidad sea disuelto en el nombre de Jesucristo, porque aún en estos tiempos brilla la luz de tu palabra en medio de la oscuridad, Padre bendito. Permítanos seguir predicando, danos esta libertad aún, Padre mío, de poder hablar de tu palabra y de escucharla, porque llegarán tiempos que muchos tendrán comezón de oír y no tendrán dónde escuchar, Padre mío. Permítanos aún estos tiempos de poder predicar tu palabra y escucharla y hablar conforme a tu voluntad. Ahora, únjalo de la mollera a la planta de los pies y sea usted glorificándose en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien amigos, sean todos bendecidos de parte de Dios y será hasta la próxima, si Dios sí lo quiere. Bendiciones.